Les he sentido muy lejanos esta noche. Sus cantos han estado así. No es la iglesia que yo veo que canta los domingos. Y este es un día de fiesta. ¿No han percibido ese canto medio distante? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos al himnario? Y creo que ahí está, es el 107, Gloria, Gloria. Es una cueca argentina, así que vamos a cantarlo con espíritu latino. Hemos cantado los cantos, ¿verdad?, que por siglos han sustentado la fe de la iglesia, transmitiendo esa historia del Evangelio. Este es un canto bien cortito, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria. A ver, permítame, a ver. Sí lo tienen en el banco de datos. Gloria en las alturas a Dios. Lo saqué de guión. No me tiene problema. Si solo dice gloria, gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz, para aquellos que aman a Dios. 107. Cantemos, hermanos. Quiero escuchar esa voz de ustedes. Gloria, 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 en las alturas a Dios. Gloria, 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 en las alturas a Dios. Y en la tierra paz para aquellos que ama el Señor. Y en la tierra paz para aquellos que ama el Señor. Una vez más. Gloria, gloria, gloria. En las alturas a Dios, gloria, gloria, gloria. En la tierra paz para aquellos que aman al Señor. Y en la tierra paz para aquellos que aman al Señor. Amén. Sentados, hermanos. Qué hermosa ocasión es estar reunidos esta noche especial. Vernos, cantar los himnos de la estación, sin duda la decoración del templo, darnos el abrazo, todo esto es parte de la Navidad en la vida de la iglesia. La liturgia en esta noche gira en torno a la declaración de Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo en un momento determinado de la historia, que haya esperado que las circunstancias fueran las apropiadas, nos hace pensar que Dios preparó el escenario para enviar a Jesús. Y así como preparó el mundo en el Edén para poner a Adán y Eva, con la misma sabiduría y gracia, preparó el escenario para que el Salvador de la humanidad naciera. ¿Qué cosas, además del entorno político internacional, de la situación espiritual de su pueblo, buscaría Dios para enviar a su Hijo? En otras palabras, ¿qué cosas ocupó Dios para hacer la Navidad? Y vamos a reflexionar en esas cosas. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo creo que estoy sordo entonces. El problema es mío, no de ustedes, ¿verdad? Que yo no me escucho esta noche. ¿Qué cosas ocupó Dios para hacer la Navidad? Y vamos a meditar brevemente en algunas de esas cosas que Dios ocupó para hacer la Navidad. Si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, versículos 26 al 38. No lo vamos a leer, ya le dimos lectura. Pero aquí podemos ver que lo que Dios ocupó
para que la Navidad se hiciera realidad fue un cuerpo donde encarnarse. Dios eligió ejecutar su plan redentor enviando a su eterno Hijo en forma humana. Dios eligió a María para usar su vientre y pudiera nacer Jesús. Qué tremenda petición para aquella jovencita. Sus sueños de una ceremonia matrimonial, sus sueños de un festejo con su familia y amigas en su pueblo, sus sueños de su primera noche de bodas, todo tuvo que ser replanteado. Sus sueños mismos de mujer, el ser madre, en un momento se presenta de una manera que nunca imaginó. Si la maternidad sufrió un cambio radical en el Edén con el pecado de Eva, la maternidad es dignificada con María al rendir su voluntad y cuerpo al propósito de Dios. ¿Tendrá algo que ver el hecho de la encarnación de Jesús? Es decir, el Dios eterno se gestó en el seno materno humano con el hecho de que Dios haya elegido nuestros cuerpos para ser morada del Espíritu Santo. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de la petición divina hecha a María? Qué doloroso es ver hoy muchos vientres pedidos y dados con fines comerciales, que son usados para permitir contra natura que personas del mismo sexo críen hijos como si fueran propios. ¿Qué implicaciones tiene la petición divina a María para establecer una ética sobre los vientres de alquiler o maternidad subrogada? ¿Qué nos dice sobre usar nuestros cuerpos como instrumentos para el reino de Dios? Dios sigue necesitando nuestros cuerpos para que seamos su corazón para un mundo que sufre, para que seamos sus manos y pies para este mundo necesitado de su gracia y misericordia. Para que el mensaje de Navidad siga vivo, Dios necesita mi cuerpo y tu cuerpo. ¿Se lo negaremos o diremos como María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿Qué ocupó Dios para que la Navidad se hiciera? Ocupó un cuerpo para encarnarse, pero también Dios ocupó una familia donde crecer. En Mateo, en el capítulo 1, versos 18 al 25, que también hemos dado lectura. Si la petición de Dios a María fue tremenda, no menos desafiante fue para el joven José. ¿Cuántas ideas y emociones vinieron a José cuando María le dijo: José, tengo algo que decirte, voy a tener un hijo, pero no te preocupes, no pienses mal, es un hijo de Dios? Por la descripción del texto bíblico, sabemos que el mayor desafío para José fue vencer su temor. Temor de enfrentar a su propia familia. Temor a los cuestionamientos de la gente del pueblo. Temor a poder confiar en María. Dios tuvo que intervenir para disipar ese temor. Se le reveló en sueños. Qué pareja de novios, ¿no? Era una pareja bien especial. Ambos con una sensibilidad a la voz de Dios. Ambos con un corazón dispuesto a obedecer y a servir a Dios. Muchachos, chicas, que esta misma característica de José y María sea la de ustedes. Que María y José se tornen un modelo en sus relaciones sentimentales, dispuestos a escuchar la voz de Dios y dispuestos a dejarse guiar por la palabra de Dios.
Dios también sabe más sobre el ambiente que necesitan los niños para crecer. Pudo haber hecho que María criara sola a Jesús, así como sostuvo a la viuda en Sarepta. Pudo haberle asegurado a María que nada le iba a faltar. Pero Dios escogió darle un padre a Jesús. Y yo creo que aquí tenemos una gran lección. Es interesante ver que en lo sucesivo, en los relatos del Nuevo Testamento, Dios ya no se comunica con María, pero sí lo hace con José. Al menos en 3 ocasiones más en el Evangelio, Dios se comunica con José. Le habla de que tiene que ir a Egipto, le dice que regrese a Nazaret. El rol de José como jefe de familia fue muy importante. Si bien no se dice mucho de él en los evangelios, en los años de la niñez de Jesús lo vemos actuar como un padre responsable. Lo circuncidó, lo llevó al templo a los 12 años, para celebrar su bar mitzvah. Jesús mismo se sometió a la autoridad de José. Pero Dios no solo le proveyó a Jesús un padre, le proveyó de hermanos y hermanas con quienes relacionarse y convivir. Le dio una familia donde crecer y donde madurar. Así que Dios, para hacer la Navidad, ocupó un cuerpo donde encarnarse, pero necesitó también una familia donde creciera Jesús. ¿Qué lecciones obtenemos de la vida de José? Sin duda, la primera es que todo niño necesita un padre. Hermanas solteras, ¿cuántas veces han pensado tal vez que si no se casan, de todas maneras sería bueno tener un hijo? Este es un razonamiento bastante común entre la gente, incluidos los creyentes. Pero si tú tienes el derecho de ser madre, no debes negarle a tu hijo el derecho de tener un padre. Dios decidió que Jesús tuviera un padre y llamó a José para que cumpliera ese rol. Otra lección es que los varones tenemos que ser líderes espirituales de nuestros hogares. Como decía, Dios habló con José en varias ocasiones. José siguió el consejo de la palabra divina. ¿Cómo ejerces como varón tu liderazgo espiritual? Creo que para que el mensaje de la Navidad siga vivo, Dios necesita familias donde nuestros niños crezcan en sujeción a sus padres, donde los padres ejerzan un liderazgo espiritual y donde los hijos interactúen con sus hermanos para desarrollar su carácter. En Navidad necesitamos rescatar el lugar y el valor de la familia en el plan redentor de Dios. Así que hemos hablado de 2 cosas que Dios necesitó para que sucediera la Navidad. ¿Cuáles han sido? Un cuerpo donde encarnarse y una familia donde creciera Jesús. Lo tercero que vemos aquí es que Dios ocupó para que sucediera la Navidad de personas de trabajo y de fe. En Lucas 2, 8 al 20, el cuadro de Navidad, según el Evangelio de Lucas, no está completo sin los pastores, ¿no es cierto? Aquellos sencillos hombres del campo se encontraron con un mensaje celestial en lo cotidiano de su labor. Y así sucede, cuando estamos haciendo lo que sabemos hacer, allí Dios nos encuentra. Dios encontró a Moisés cuando pastoreaba las ovejas de su suegro, y lo había hecho ya por varios años. Era su oficio. Dios encontró a Amós cuando éste araba la tierra. Encontró a Isaías cuando fue a adorar al templo.
encontró a Pedro, a Jacobo, a Andrés y a Juan cuando pescaban en el mar de Galilea. Encontró a Mateo cuando cobraba los impuestos. Cuando tú y yo hacemos lo que sabemos hacer, allí Dios nos encuentra y se nos revela. La pregunta es, ¿cómo ves y escuchas a Dios en tu trabajo cotidiano? Los pastores fueron testigos de algo jamás visto. Recibieron la noticia más grande dada a la humanidad. Hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios no se reveló a los sacerdotes en el templo, tampoco a los escribas en las sinagogas. Ellos eran los religiosos, pero Dios escogió a sencillos hombres del campo que cuidaban ovejas. Para escuchar a Dios, no tienes que dejar tu trabajo y dedicarte al ministerio a tiempo completo, a menos que estés convencido de que Dios te llama a ello. Allí donde tú estás, haciendo lo que cotidianamente sabes hacer, puede ser usado por Dios. Solamente necesitas un corazón obediente. Lo que hicieron los pastores es ejemplo para nosotros de la disposición que debe existir en nuestros corazones para servir a Dios. Si ustedes observan el relato en el Evangelio de Lucas, cuando los ángeles se van de los pastores, ellos dicen, pasemos pues hasta Belén. Y el evangelista añade, y vinieron apresuradamente. Para que el mensaje de la Navidad siga vivo, Dios necesita personas de trabajo, que tengan un corazón creyente y dispuesto a obedecer la palabra que Dios les habla. La Navidad rescata el valor del trabajo, rescata la dignidad de los trabajadores y exalta a las personas de fe. Si la obra de Dios tuviese que hacerse por medio de ministros ordenados, cuán pocos somos. La fuerza de la iglesia está en los centros de trabajo, en las oficinas, en los talleres, en las escuelas. Allí está la fuerza de trabajo de la iglesia. Por eso, para que la Navidad siga viva, Dios sigue buscando a hombres, personas de trabajo, que haciendo lo cotidiano escuchan el mensaje de Dios y acuden presurosos a obedecer a Dios. ¿Qué ocupó Dios entonces para hacer la Navidad? Un cuerpo, una familia y personas de trabajo y fe. El mundo de hoy es diferente en muchas cosas al mundo cuando nació Jesús. De cuando nació Jesús. La tecnología, la ciencia, las comunicaciones son infinitamente distintas. Pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Nuestras necesidades son las mismas y la forma como Dios llena esas necesidades es la misma. Él envió a su Hijo para reconciliar a un mundo consigo mismo. Para que este mensaje y obra de reconciliación sigan alcanzando y transformando personas, Dios aún necesita cuerpos para encarnarse y seguir actuando. Familias que permitan el desarrollo de la fe y carácter y personas de trabajo que obedezcan las instrucciones de Dios. Hermano, hermana, no te conformes con celebrar Navidad. Disponte a ser agente de la Navidad. Un instrumento de Dios para que el mensaje de buenas nuevas de que Dios nos ha dado un poderoso Salvador siga escuchándose donde la oscuridad y las tinieblas siguen reinando. Tú y yo somos llamados a hacer luz en nuestra generación, llamados a hacer luz en nuestra comunidad y llamados a hacer luz en nuestro mundo. Deja que la luz de Cristo brille a través de ti con todo su esplendor.